Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Capítulo 3. No luce la luna sin traerme sueños. El desván del instituto estaba tenuemente iluminado. Había 2 tragaluces en el techo, pero el tío Arthur los había cubierto con papel de estraza cuando había subido sus libros y papeles a esa habitación, diciendo que le preocupaba que el sol dañara los delicados instrumentos de sus estudios. Arthur y su hermano Andrew, el padre de Julian, habían tenido unos padres obsesionados con la época clásica, el griego y el latín antiguo, los cantos a los héroes, la mitología y la historia de Grecia y Roma. Julian había crecido con los relatos de la Ilíada y la Odisea, con los argonautas y la Eneida, con historias de hombres y monstruos, dioses y héroes. Pero mientras que Andrew solo había mantenido el cariño por los clásicos, un cariño que alcanzaba, sin duda, a dar a todos sus hijos nombres de emperadores y reinas, Julian aún agradecía a su madre que lo hubieran llamado así y no Julius, como quería su padre. Arthur estaba obsesionado. Se había llevado cientos de libros desde Inglaterra, y en los años que habían pasado, el desván había quedado atestado con muchísimos más. Estaban ordenados según un sistema de clasificación que solo Arthur entendía, la Antígona de Sófocles apoyada en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, monografías esparcidas y libros con la cubierta arrancada, las páginas colocadas cuidadosamente sobre diferentes superficies. Había no menos de 6 escritorios en la sala, cuando uno quedaba demasiado cubierto de papeles, trozos de cerámicas y estatuas rotas, el tío Arthur compraba otro. Ahora se hallaba sentado uno cerca de la pared oeste de la sala. A través de un roto en el papel de estraza que cubría la ventana que había junto a él, Julian captó un destello del azul del océano. Arthur llevaba remangado el viejo jersey. Bajo el borde de los deshilachados chinos, tenía los pies metidos en unas zapatillas roñosas. El bastón, que usaba muy pocas veces, se encontraba apoyado contra la pared. Aquiles tenía una forminge, estaba mascullando, con la cruz de plata. Hércules aprendió a tocar la cítara. Ambos instrumentos han sido traducidos como lira, pero ¿eran realmente iguales? Y si lo eran, ¿por qué emplearon palabras diferentes para describirlos? Hola, tío, lo saludó Julian. Alzó la bandeja en la que había colocado una cena preparada en un momento. Ya hemos vuelto. Arthur se volvió lentamente, como un viejo perro inclinando la cabeza con cautela al oír un grito. Andrew, me alegro de verte, dijo. Estaba reflexionando sobre los ideales griegos del amor. Agape, claro, el amor más elevado, el amor que sienten los dioses. Luego Eros, el amor romántico, Filia, el amor de los amigos, y Storge, el amor de la familia. ¿Cuál dirías que es el del Parabatai? Se acerca más a Filia o Agape, estando Eros, naturalmente, prohibido. Y en tal caso, se nos ha dado el don de algo, como Nefilim, que los mundanos nunca podrán entender. Y entonces, ¿cómo es que lo conocían los griegos? Una paradoja, Andrew. Julian soltó aire. Lo último que quería era hablar de la clase de amor que los Parabatai sentían el uno por el otro. Y tampoco quería que lo llamaran por el nombre de su padre. Deseó estar en otra parte, en cualquier otro lugar menos ahí, pero de todas formas se acercó a donde la luz era más fuerte, a donde su tío pudiera verle la cara. Soy Julian. He dicho que ya hemos vuelto. Todos. Tabby, Drew, los mellizos. Arthur lo miró con unos ojos verde azulado en los que se veía el desconcierto, y Julian luchó porque no se le cayera el corazón a los pies. No había querido subir allí, prefería irse con Emma. Pero por el último mensaje de fuego que había recibido de Diana sabía que era necesario que subiera al desván en cuanto llegase. Siempre había sido su tarea. Siempre lo sería. Dejó la bandeja sobre el escritorio con cuidado de no tocar las pilas de papeles.
Junto al codo de Arthur había un montón de correo por enviar y de notas de patrulla garabateadas. El montón no era enorme, pero tampoco había menguado tanto como Julian había esperado. «Te he traído algo de cenar». Arthur miró la bandeja de la comida frunciendo el cejo, como si fuera un objeto distante apenas perceptible a través de la niebla. Era un plato de sopa, recalentada rápidamente en la cocina y que se estaba volviendo a enfriar con la fresca temperatura del desván. Julian había envuelto los cubiertos con una servilleta y colocado una cesta de pan en la bandeja, aunque sabía que cuando regresara por la mañana para recoger los restos, la comida seguiría casi intacta. «¿Crees que es una pista?», preguntó el tío Arthur. «Sí, creo que es una pista». ¿El qué? La cítara y la forminge. Encajan en el cuadro, pero este es tan grande. El tío Arthur se echó hacia atrás con un suspiro y miró a la pared que tenía enfrente, donde había, pegados o enganchados con chinchetas, cientos de papelitos cubiertos de una complicada caligrafía. «La vida es corta y la sabiduría lenta de ganar», susurró. «La vida no es tan corta», replicó Julian. «O al menos no tiene por qué serlo». Pero supuso que sí lo había sido para sus padres. A menudo lo era para los cazadores de sombras. Pero, ¿qué podría hacerle daño a Arthur, recluido en su desván? Probablemente viviría más que todos ellos. Pensó en Emma, en los riesgos que corría, en las cicatrices de su cuerpo, que él había visto cuando nadaban o entrenaban. Lo llevaba en la sangre de los cazadores de sombras que habían arriesgado la vida durante generaciones, que vivían del oxígeno que les proporcionaban la adrenalina y la lucha. Pero apartó la idea de Emma muriendo como sus padres, no era un pensamiento que pudiera soportar. «Ningún hombre bajo el cielo vive dos veces», murmuró Arthur, probablemente entresacando esta cita de algún texto antiguo. Lo solía hacer. Había bajado la vista al escritorio y parecía perdido en sus pensamientos. Julian recordó el suelo del desván cubierto de las huellas ensangrentadas de las manos de Arthur. Fue la primera noche que llamó a Malcolm Fay. «Si tienes todo lo que necesitas, tío», dijo Julian mientras comenzaba a alejarse. Arthur levantó la cabeza de golpe. Por un momento su mirada fue clara y centrada. «Eres un buen chico», le dijo a Julian. «Pero al final no te va a servir de nada». Julian se quedó parado. «¿Qué?». Pero Arthur ya había vuelto a perderse entre sus papeles. Julian bajó la escalera del desván, que crujió como siempre bajo su peso. El Instituto de Los Ángeles no era especialmente viejo, sin duda no tan antiguo como otros institutos, pero algo hacía que el desván pareciera viejísimo, polvoriento y separado del resto del edificio. Llegó a la puerta que había al pie de la escalera. Se apoyó un momento contra la pared, en la penumbra y el silencio. El silencio era algo de lo que disfrutaba raramente, a no ser que estuviera durmiendo. Por lo general estaba rodeado del constante parloteo de sus hermanos. Siempre los tenía a su alrededor, exigiéndole su atención, buscando su ayuda. También pensó en la casita de Inglaterra, el tranquilo zumbido de las abejas en el jardín, el susurro de los árboles. Todo verde y azul, tan diferente del desierto, con sus marrones secos y sus dorados marchitos. No había querido separarse de Emma, pero al mismo tiempo pensó que le iría bien. Como un adicto alejándose de la fuente de su adicción. Ya bastaba. Había cosas en las que no valía la pena pensar. En la oscuridad y las sombras, donde moraban los secretos, era donde Julian sobrevivía. Llevaba años haciéndolo. Respiró hondo y salió al pasillo. Emma estaba de pie en la playa. No había nadie más, estaba totalmente desierta. Vastas extensiones de arena se extendían a ambos lados, los minúsculos granos de mica relucían obedientes bajo el sol cubierto de nubes. El océano estaba ante ella. Era hermoso y letal como las criaturas que vivían en él, los grandes tiburones blancos con sus ásperos y pálidos costados, las ballenas asesinas a rayas blancas y negras, como las tumbonas de jardín eduardianas,
Emma miró al océano y sintió lo mismo que siempre, una mezcla de anhelo y terror, un deseo de tirarse al gran frío azul que era como el de conducir demasiado rápido, saltar demasiado alto, lanzarse a la batalla sin armas. Thanatos lo habría llamado Arthur. El anhelo del corazón por la muerte. El océano lanzó un gran grito, como el de un animal, y comenzó a retroceder. Se alejó rápidamente de ella, dejando atrás peces moribundos, montones de algas, los restos de barcos hundidos, los detritos del fondo del mar. Emma sabía que debía alejarse a todo correr, pero se quedó paralizada mientras el agua se alzaba como una torre, un muro enorme con límites claros. Podía ver delfines indefensos y tiburones sacudiéndose atrapados en las bullentes aguas. Gritó y cayó de rodillas al ver los cuerpos de sus padres, aprisionados en la creciente torre de agua como si estuvieran atrapados en un enorme ataúd de cristal, su madre inerte y ondeante, su padre extendiendo la mano a través de la espuma y el bullir de las olas. Emma se sentó de golpe y fue a coger a Cortana, que estaba sobre la mesilla de noche. Pero la espada se le resbaló de la mano y resonó contra el suelo. Buscó la lámpara y la encendió. Una cálida luz amarilla llenó el dormitorio. Emma miró a su alrededor, parpadeando. Se había dormido con el pijama puesto, pero encima de la colcha. Sacó las piernas de la cama mientras se frotaba los ojos. Se había tumbado para esperar a Jules, con la puerta del armario empotrado abierta y la luz de dentro encendida. Había querido enseñarle las fotos nuevas. Había querido contárselo todo, oír su voz, tranquilizadora, familiar, cariñosa. Oírlo ayudarla a decidir su siguiente paso. Pero Julian no había aparecido. Se puso en pie y cogió un jersey del respaldo de una silla. Una rápida mirada al reloj le dijo que eran casi las 3 de la mañana. Hizo una mueca dolorida y salió al pasillo. Estaba oscuro y silencioso. Fue hasta la otra ala de la casa, donde se hallaban los dormitorios de los Blackthorne. No se veían rayitas de luz bajo las puertas, lo que indicaba que todos los demás dormían. Siguió hasta llegar al dormitorio de Julian, abrió la puerta y se metió dentro. No se esperaba del todo encontrárselo allí. Había pensado que tal vez hubiera ido a su estudio, sin duda echaría de menos pintar, pero lo vio tirado encima de la cama, dormido. En el cuarto había más luz que en el pasillo. Por la ventana se veía la luna sobre las montañas, y su blanca iluminación perfilaba en plata todo lo que había en la habitación. Los rizos de Julian eran una mancha oscura sobre la almohada. Las pestañas, totalmente negras, descansaban en sus mejillas, finas y suaves como polvo de hollín. Tenía un brazo bajo la cabeza y se le había levantado la camiseta. Emma apartó la mirada de la piel desnuda que se mostraba bajo el borde de la tela y subió a la cama para tocarle el hombro. Julian, lo llamó en voz baja. Jules. Él se removió y fue abriendo los ojos lentamente. Bajo la luz de la luna parecían tan plateados como los de Tai. Emma, dijo él con una voz espesa por el sueño. Pensaba que vendrías a mi cuarto, quiso decirle Emma, pero no pudo. Julian parecía tan cansado que se le derritió el corazón. Fue a apartarle el pelo de los ojos, se detuvo y luego, en vez de eso, le puso la mano sobre el hombro. Él se había vuelto de lado, y Emma reconoció la gastada camiseta y los pantalones de deporte que llevaba. A Julian se le estaban volviendo a cerrar los ojos. Jules, le preguntó ella impulsivamente. ¿Puedo quedarme? Era su código, la versión resumida de una petición más larga: quédate y hazme olvidar las pesadillas. Quédate y duerme a mi lado. Quédate y aleja los malos sueños, los recuerdos de la sangre, de los padres muertos, de los guerreros oscurecidos con ojos sin vida como negro carbón. Esa petición la habían hecho ambos más de una vez. Desde que eran pequeños, se habían metido en la cama del otro para dormir. Una vez, Emma se había imaginado que sus sueños se mezclaban mientras ambos se iban dejando llevar por la somnolencia, compartiendo trocitos del mundo durmiente del otro. Era una de las cosas de ser para Bataille, era como una magia a la que ella siempre había querido acceder, en cierto modo, significaba que nunca estaba solo. Despierto o dormido,
En medio de la batalla o en la calma, tenías a alguien a tu lado, ligado a ti para toda la vida, a tus esperanzas y tu felicidad, un apoyo casi perfecto. Julian se hizo a un lado con los ojos medio cerrados. Quédate, dijo con voz apagada. Emma se metió bajo las sábanas a su lado. Él le hizo sitio. En el hueco que había formado su cuerpo, las sábanas estaban calientes y olía a clavo y jabón. Emma seguía temblando. Se acercó a él un poco más y notó el calor que irradiaba su cuerpo. Julian estaba tumbado boca arriba, con un brazo doblado bajo la cabeza y la otra mano sobre la barriga. Sus pulseras relucían bajo la luz de la luna. Ella sabía que la había visto acercarse. La miró y sus ojos destellaron cuando los cerró deliberadamente. Al instante, su respiración comenzó a relajarse. Estaba dormido, pero Emma se quedó despierta, mirándolo, observando el modo en que le subía y bajaba el pecho al respirar, como un metrónomo. No se tocaron. Muy pocas veces se tocaban aunque compartieran la cama. De niños se habían peleado por las mantas, habían apilado libros en medio de los dos para resolver algunas disputas sobre quién se estaba metiendo en el lado de quién. Habían aprendido a dormir en el mismo espacio, pero mantenían la distancia de los libros entre ambos, un recuerdo compartido. Emma oía el océano rompiendo en la distancia, veía la verde pared de agua alzándose tras sus párpados en el sueño. Pero todo parecía distante, el aterrador estruendo de las olas apagado por la suave respiración de su parabatay. Algún día, tanto Julian como ella se casarían con otras personas. Ya no se podrían meter en la cama del otro. Ya no podrían intercambiar secretos a medianoche. Su intimidad no se rompería, pero tendría que adoptar una nueva forma. Tendrían que aprender a vivir con ello. Algún día. Pero aún no. Cuando Emma se despertó, Julian ya no estaba. Se sentó, medio groggy. Ya había pasado media mañana. Era mucho más tarde de lo que solía levantarse, y la luz teñía el dormitorio de un tono rosa dorado. Las sábanas y las mantas de color azul marino de Julian estaban hechas un lío a los pies de la cama. Cuando Emma puso la mano sobre su almohada notó que seguía caliente, habría acabado de levantarse. Dejó de lado la inquietud que le producía que se hubiera ido sin decirle nada. Sin duda no había querido despertarla, Julian siempre había dormido mal, y el cambio horario no debía de haberle hecho ningún favor. Mientras se decía que no era para tanto, volvió a su dormitorio, se cambió el pijama por unos leggings y una camiseta, y se calzó unas chanclas. En circunstancias normales, primero habría ido a buscar a Julian a su estudio, pero echando una mirada a través de la ventana vio que era un luminoso día de verano. El cielo estaba marcado por finas pinceladas de nubes. El mar relucía y su superficie estaba salpicada de bailoteantes puntos dorados. En la distancia, Emma distinguió los puntos negros de los surfistas en equilibrio sobre las olas. Sabía que Julian había echado de menos el océano, lo sabía por los mensajes, breves y poco frecuentes, que le había enviado mientras estaba en Inglaterra. Abandonó el instituto y tomó el camino que llevaba a la autovía, luego la cruzó corriendo, esquivando furgonetas de surferos y convertibles de lujo de camino a Nou. Julian estaba exactamente donde ella había pensado que estaría, en la playa, de cara al mar y al sol, con el aire salado alborotándole el cabello y sacudiéndole la camiseta. Emma se preguntó cuánto rato llevaría de pie allí, con las manos en los bolsillos de los vaqueros. Dio un paso vacilante hacia él sobre la húmeda arena. «Jules». Este devolvió. Por un momento pareció deslumbrado, como si mirara hacia el sol, pero el astro rey ya estaba en su cenit. Emma notaba su calor en la espalda. Julian sonrió. El alivio la recorrió como una ola. Era la sonrisa del Julian de siempre, la que le iluminaba la cara. Emma trotó hasta la orilla, estaba subiendo la marea y el agua se deslizaba sobre la arena hasta la punta de los zapatos del chico. «¿Has madrugado?», comentó Emma mientras avanzaba hacia él salpicando al andar. El agua formaba caminos plateados al adentrarse en la arena. «Es casi mediodía», contestó Julian.
Su voz sonaba como siempre, pero Emma aún lo veía diferente, curiosamente diferente, la forma del rostro, los hombros bajo la camiseta. ¿De qué querías hablarme? ¿Qué? La había pillado desprevenida, tanto por las diferencias que notaba en él como por lo súbito de la pregunta. Anoche, contestó él. Me dijiste que querías hablar conmigo. ¿Te parece buen momento ahora? Sí. Emma miró a las gaviotas que revoloteaban sobre ellos. Sentémonos. No quiero que se me lleve la marea al subir. Se sentaron un poco más arriba, donde el sol había calentado la arena. Emma se quitó las chanclas y hundió los pies en ella, disfrutando de la sensación granulosa. Julian se echó a reír. Ella lo miró de reojo. ¿Qué pasa? Tú y la playa, contestó. Te encanta la arena, pero no soportas el agua. Ya lo sé, repuso Emma, y lo miró abriendo mucho los ojos. ¿No te parece irónico? No es irónico. La ironía es el resultado inesperado de una situación esperada. Esto es solo una de tus manías. Me has impresionado, replicó Emma mientras sacaba el móvil. Estoy impresionada. Pilló el sarcasmo, dijo él, y le cogió el móvil con la mano derecha. En la pantalla aparecieron las fotos que Cristina había hecho la noche anterior. Mientras él las miraba, Emma le explicó que había ido a Sepulcro siguiendo una pista de Johnny Rourke, que se había topado con un cadáver, que Diana la había reñido después de que Rourke se pasara por el instituto. Mientras hablaba se fue relajando, y la sensación de extrañeza que le había producido Julian fue desapareciendo. Eso era lo normal, así era como siempre había sido, hablando, escuchando, trabajando como para Bataille. Sé que es la misma escritura, las mismas marcas, concluyó. No se me ha ido la olla, ¿verdad? Julian la miró. No, contestó. Pero Diana piensa que si investigas esto afectará la decisión de la clave sobre la vuelta de Ellen, ¿no? Sí. Emma dudó un momento y luego le cogió la mano. La pulsera de vidrios y conchas que él llevaba en la muñeca izquierda tintineó armoniosamente. Emma notó los dedos callosos, que conocía tan bien como el mapa de su propio dormitorio. Nunca haría nada que pudiera perjudicar a Ellen, ni a Mark, ni a ti, aseguró. Si crees que Diana tiene razón, no haré, tragó saliva. No seguiré adelante. Julian miró sus dedos entrelazados. Estaba quieto, pero una vena se le había disparado en la base del cuello. Ella la veía latir con fuerza. Debía de haber sido la mención de su hermana. Han pasado 5 años, contestó él, y apartó la mano. No la soltó con brusquedad, solo la deslizó fuera de la de ella mientras se volvía hacia el mar. Un movimiento completamente natural que, sin embargo, hizo que se sintiera incómoda. La clave no ha cedido en lo de dejar a él envolver a casa. No ha cedido en lo de buscar a Mark. Y tampoco en lo de considerar que tal vez tus padres no fueran asesinados por Sebastián. No parece justo sacrificar la posibilidad de descubrir qué le pasó a tu familia por una esperanza inútil. No digas que es inútil, Jules. También existe otra manera de pensar en esto, continuó él interrumpiéndola, y Emma casi podía ver las ruedas girándole dentro de la cabeza. Si resolvieras el caso, si lo resolviéramos, la clave estaría en deuda con nosotros. Yo te creo cuando dices que quien fuera que mató a tus padres no era Sebastián Morgenstern. Estamos buscando demonios o alguna otra fuerza que tiene el poder de asesinar a cazadores de sombras y no pagar por ello. Si derrotáramos a algo así. A Emma comenzaba a dolerle la cabeza. La goma con la que se sujetaba la coleta estaba muy apretada. Se la soltó un poco. Entonces nos darían un trato especial, ¿te refieres a eso? ¿Porque todo el mundo se fijaría y estarían pendientes de nosotros? Tendrían que hacerlo, afirmó Julian. Y podríamos asegurarnos de que todos lo supieran. Vaciló un momento. Tenemos buenos contactos. No te refieres a Jem, ¿verdad? Preguntó Emma. Porque no sé cómo localizarlo. No hablo de Jem y Tessa. Entonces, Clary y Jace, concluyó Emma.
Jace Gerondale y Clary Fairchild dirigían el Instituto de Nueva York. Eran unos de los cazadores de sombras más jóvenes en ostentar esa posición. Emma era amiga de Clary desde hacía 5 años, cuando ésta la había seguido fuera de la sala del consejo en Idris, la única persona de la clave, al parecer, a la que le importaba que hubiera perdido a sus padres. Jace era probablemente el mejor cazador de sombras de la historia en cuanto a habilidad para combatir. Clary había nacido con un don diferente, podía crear runas. Algo que ningún otro cazador de sombras había podido hacer nunca. Aunque una vez le había explicado a Emma que no podía crear runas a voluntad, sino que le venían a la mente de forma inesperada. A lo largo de esos años había añadido varias runas muy útiles al libro gris, una para respirar bajo el agua, otra para correr largas distancias y otra más para el control de la natalidad, que había causado bastante controversia, pero que rápidamente se había convertido en la runa más empleada de todo el léxico. Todo el mundo conocía a Jace y a Clary. Solía pasar cuando salvabas el mundo. Para la mayoría, eran héroes, para Emma, eran quienes la habían cogido de la mano en los momentos más oscuros de su vida. Sí. Julian se frotó la nuca. Parecía cansado. La piel bajo los ojos le brillaba un poco, como si la tuviera tensa de agotamiento. Se mordisqueaba los labios, como hacía siempre que estaba nervioso o preocupado. Quiero decir que los nombraron directores del instituto a pesar de ser muy jóvenes. Y mira lo que la clave hizo por Simon, y por Magnus y Alec. Cuando eres un héroe, hacen mucho por ti. Julian se puso en pie, y Emma se levantó con él mientras se soltaba la coleta. El pelo le cayó libre en grandes ondas sobre los hombros y la espalda. Julian la miró un segundo y apartó la vista. Jules, comenzó ella. Pero él ya estaba alejándose hacia la carretera. Emma se puso las chanclas y lo alcanzó donde se acababa la arena y comenzaba el asfalto. ¿Va todo bien? Claro. Toma, perdona. Me había olvidado de devolvértelo. Le pasó el móvil. Mira, la clave hace las reglas. Y viven según esas reglas. Pero eso no significa que, con la presión adecuada, no puedan cambiarse. Ahora está siendo críptico. Julian sonrió y le aparecieron arruguitas en el rabillo de los ojos. No les gusta que cazadores de sombras tan jóvenes como nosotros se metan en cosas serias. Nunca les ha gustado. Pero Jace, Clary, Alec e Isabel salvaron el mundo cuando tenían nuestra edad. Y por eso les concedieron honores. Conclusión, eso es lo que les hace cambiar de idea. Habían llegado a la autovía. Emma alzó la mirada hacia las colinas. El instituto se asentaba en un risco no muy alto sobre la carretera costera. Julian Blackthorne, soltó Emma mientras cruzaban la autovía. Estás hecho todo un revolucionario. Así que investigaremos esto, pero lo haremos sin que se enteren, continuó Julian. El primer paso, comparar las fotos del cadáver que encontraste con las de los de tus padres. Todos querrán ayudarnos. No te preocupes. Estaban a medio camino del instituto. Seguía viendo coches, mundanos que trabajaban en el centro de la ciudad. El sol les salpicaba el parabrisas. ¿Y si resulta que las marcas son solo garabatos y se trata de algún lunático al que le ha dado por ir por ahí matando? No lo creo. En esos casos, los asesinatos se dan el mismo día, pero en sitios diferentes. Como si el tipo fuera conduciendo de un lado a otro disparando a la gente. ¿Y entonces, esto qué es? ¿Asesinato en masa? Los asesinatos en masa también pasan a la vez, pero en el mismo sitio. Replicó Julian en un tono altivo, el mismo que empleaba para explicarle a Tabby por qué no podía comer más cereales para el desayuno. Sin duda, esto es obra de un asesino en serie. Eso es cuando los asesinatos están separados en el tiempo. Es inquietante que sepas todo eso. Delante del instituto, a lo largo del borde del risco, había una zona de hierba quemada por el sol y bordeada de hierba marina y arbustos. La familia pasaba poco tiempo allí, estaba demasiado cerca de la autovía, no había sombra, y la hierba picaba.
Drew se aficionaba a los crímenes reales, le explicó Jules. Llegaron a la escalera del instituto. No creerías todo lo que me ha contado sobre cómo esconder un cadáver. Ella lo adelantó de un salto y 3 escalones más arriba se volvió para mirarlo. Soy más alta que tú, anunció. Era un juego que les gustaba de pequeños. Emma siempre había afirmado que crecería más que él, pero tuvo que dejarlo a los 14 años, cuando Julian dio un estirón de más de 12 centímetros. Alzó la mirada hacia ella. El sol le daba directamente en los ojos, cubriendo aquel verde azulado de oro. Parecían la pátina que recubría los antiguos cristales romanos que coleccionaba Arthur. Emma, dijo. Por mucho que podamos bromear, ya sabes que me lo tomo muy en serio. Eran tus padres. Mereces saber qué pasó. Emma notó un repentino nudo en la garganta. Esta vez tengo una sensación diferente, susurró. Sé cuántas veces he pensado que había encontrado algo y luego ha resultado no ser nada, y cuántas he seguido una pista falsa, pero esto es distinto. Esto parece real. Sonó su teléfono. Emma apartó la mirada de Jules y sacó el móvil del bolsillo. Cuando vio el nombre en la pantalla, hizo una mueca y volvió a guardarlo. Julian alzó una ceja, mostrando una expresión indiferente. Cameron Asdon. ¿Por qué no contestas? Preguntó. No tengo ganas. Las palabras le salieron casi sorprendiéndola, y se preguntó por qué no se lo decía. Cameron y yo hemos cortado. La puerta principal se abrió de par en par. Emma. Jules. Eran Drusilla y Tabby, los dos en pijama. Tabby tenía una piruleta en la mano y la chupaba con dedicación. Cuando vio a Emma, se le iluminaron los ojos y corrió hacia ella. Emma. Dijo con el caramelo en la boca. Ella lo cogió por la cintura, apretándolo hasta que el pequeño se echó a reír. Tabby. Lo riñó Julian. No corras con piruletas en la boca. Te podrías ahogar. Tabby se sacó la piruleta y la miró como a una pistola cargada. ¿Y morir? De una forma horrible, contestó Julian. Y morir, morir sin remedio. Se volvió hacia Drusilla, que estaba con los brazos en jarras. Su pijama negro lucía un estampado de sierras mecánicas y esqueletos. ¿Qué pasa, Drew? Es viernes, contestó Drusilla. El día de las tortitas. ¿Te acuerdas? Lo prometiste. Ay, es verdad, lo prometí. Julian le tiró cariñosamente de una de las trenzas. Ve a despertar a Libby y a Tai, y yo. Ya están despiertos, lo cortó Drew. Están en la cocina. Esperando. Le lanzó una mirada de reproche. Julian sonrió. Muy bien. Voy enseguida. Cogió a Tabby y lo dejó delante de la puerta. Corred a la cocina y tranquilizad a los mellizos antes de que se desesperen y comiencen a cocinar ellos. Salieron corriendo entre risitas. Julian se volvió hacia Emma, suspirando. Me han piruleteado, dijo señalando el cuello de la camiseta, donde Tabby había conseguido dejarle marcado un círculo de azúcar azul. Medalla de honor, bromeó Emma. Te veo en la cocina. Necesito darme una ducha. Corrió escaleras arriba y se detuvo ante la puerta abierta para volverse y mirarlo. Recortado contra el azul del cielo y del mar, sus ojos parecían parte del paisaje. Jules, ¿me estabas preguntando algo? Él apartó la mirada y negó con la cabeza. No. Nada. Alguien estaba sacudiendo a Cristina por el hombro. Se despertó lentamente, parpadeando. Había soñado con su casa, con el calor del verano, con la sombra de los frescos jardines del instituto, con las rosas que su madre cultivaba en un clima que no siempre era adecuado para las flores delicadas. Las rosas amarillas eran sus preferidas, porque habían sido las flores favoritas de su escritor predilecto, pero las de cualquier color eran buenas para iluminar el orgulloso nombre de Rosales. En su sueño, Cristina estaba paseando por un jardín, a punto de torcer una esquina,
cuando oyó el murmullo de unas voces conocidas. Aceleró el paso mientras comenzaba a sonreír. Jaime y Diego. Su amigo más antiguo y su primer amor. Sin duda se alegrarían de verla. Rebasó el obstáculo y se quedó parada. No había nadie allí. Solo el eco de las voces y el sonido distante de una risa burlona llevado por el viento. La sombra y los pétalos fueron desapareciendo, y Cristina se encontró con Emma inclinada sobre ella, con uno de sus absurdos vestidos floreados. El pelo le caía sobre los hombros en mechones todavía húmedos por la ducha. «Deja ya de molestarme, estoy despierta», protestó Cristina en su español nativo, apartándole la mano a Emma de un aspaviento. Se sentó y se llevó las manos a la cabeza. Se enorgullecía de no mezclar nunca su primera lengua con el inglés cuando estaba en Estados Unidos, pero a veces, si estaba muy cansada o medio dormida, no podía evitarlo. «Ven a desayunar conmigo», la tentó Emma. «O quizás sea almorzar. Es casi mediodía. Lo que sea. Quiero presentártelos a todos. Quiero que conozcas a Julián». «Lo vi ayer desde lo alto de la escalera», repuso Cristina bostezando. «Tiene unas manos muy bonitas». «Perfecto, se lo puedes decir en persona». «No, gracias». «Levántate», insistió. «O me sentaré contigo». Cristina le tiró la almohada. «Vete a esperarme fuera». Unos minutos después, Cristina, que se había puesto rápidamente un jersey rosa claro y una falda ceñida, se encontró escoltada por el pasillo. Oía voces charlando en alto provenientes de la cocina. Se tocó el medallón del cuello, como hacía siempre que necesitaba un poco de valor extra. Había oído hablar tanto de los Blackthorne, sobre todo de Julian, desde que había llegado al instituto, que los había elevado a una posición casi mítica. Temía conocerlos. No solo eran la gente más importante de la vida de Emma, sino también quienes podían hacer que el resto de su estancia fuera agradable o un calvario. La cocina era una sala grande con las paredes pintadas y ventanas por las que se veía el océano en la distancia. Una enorme mesa de madera rodeada de bancos y sillas dominaba el espacio. Las encimeras y la isla estaban alicatadas con lo que parecían brillantes diseños españoles, pero si se miraban bien, formaban escenas de la literatura clásica: Jasón y los argonautas, Aquiles y Patroclo, Ulises y las sirenas. Alguien, en algún momento, había decorado ese espacio con cariño. Alguien había elegido la cocina de cobre, el fregadero doble de porcelana, la tonalidad justa de amarillo para las paredes. Julián estaba junto a los fogones, descalzo, con un trapo de cocina sobre los hombros. Los Blackthorne más pequeños se apiñaban alrededor de la mesa. Emma se acercó a ella y se puso a su lado. «Escuchadme todos, esta es Cristina», dijo. «Me ha salvado la vida como unas 16 veces este verano, así que portaos bien con ella». «Cristina, este es Julián». Julián la miró sonriendo. La sonrisa le hizo parecer la personificación de la luz del sol. No importaba que tuviera un trapo de cocina con gatitos alrededor del cuello, ni que hubiera pasta de tortitas sobre sus manos callosas. «Gracias por no dejar que mataran a Emma», dijo. «Contrariamente a lo que te haya dicho, la necesitamos por aquí». «Soy Libby». La bonita chica que era la mitad de los mellizos se acercó para estrecharle la mano a Cristina. «Y este está ahí». Señaló a un chico de pelo negro que estaba acurrucado en un banco leyendo los casos de Sherlock Holmes. «La de las trenzas es Drew, y el de la piruleta, Tabby». «No corras con una piruleta en la boca, Cristina», le aconsejó Tabby. Parecía tener unos 7 años, con un rostro delgado y serio. «No, no lo haré», le aseguró Cristina confusa. «Tabby», lo reprendió Julián. Estaba vertiendo masa de un bol de cerámica blanca en la sartén que estaba sobre el fogón. La cocina se llenó de olor a mantequilla y tortitas. «Levantaos y poned la mesa, vagos inútiles». «Tú no, Cristina», añadió avergonzado. «Eres la invitada». «Estaré aquí un año».
No soy lo que se dice una invitada, respondió Cristina, y fue con el resto a buscar los cubiertos y los platos. Hubo un rumor de agradable actividad, y Cristina notó que se relajaba. Tenía que admitir que había temido que regresaran los Blackton, que alteraran el agradable ritmo de su vida con Emma y Diana. Pero ya estaban allí, toda la familia, y se sintió culpable por haber desconfiado. Las primeras tortitas ya están, anunció Julian. Tai dejó el libro y cogió un plato. Cristina, mientras abría la nevera para coger más mantequilla, oyó que le decía a Julian. Pensaba que habías olvidado que era el día de las tortitas. Su tono era de acusación y algo más, quizá un poco nervioso. Recordó que Emma le había dicho de pasada que Tai se alteraba cuando su rutina se veía interrumpida. No, Tai, repuso Julian con amabilidad. Estaba distraído. Pero no me había olvidado. Tai pareció relajarse. Muy bien. Volvió a la mesa, y Tabby se levantó después de él. Los Blackton estaban organizados, de ese modo inconsciente que solo podía estarlo una familia, sabían quién recibía las primeras tortitas, Tai, quien quería mantequilla y sirope, Drew, quien prefería solo sirope, Libby, y quien azúcar, Emma. Cristina tomaba la suya sin nada. Se notaba mucho la mantequilla, no eran demasiado dulces y tenían el borde crujiente. Están muy buenas, le dijo a Julian, que se había sentado junto a Emma. De cerca, vio las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, arrugas que parecían fuera de lugar en un chico tan joven. Práctica. Julian le sonrió. Las llevo haciendo desde que tenía 12 años. Libby pegó un bote en su asiento. Llevaba un vestido de tirantes negro y le recordó a Cristina las elegantes chicas mundanas de Ciudad de México, caminando con decisión por Condesa y Roma con sus vestidos ajustados y sus altos zapatos de tiras. El cabello castaño de Libby tenía muchas mechas doradas donde el sol se lo había aclarado. Me alegro de haber vuelto, comentó mientras se lamía el sirope de los dedos. No era lo mismo en casa de la tía abuela Marjorie sin vosotros dos vigilándonos. Señaló a Emma y a Julian. Ya veo por qué dicen que no se debe separar a los para Bataille, sois como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, intervino Tai, que había vuelto a su libro. El chocolate y la mantequilla de cacahuete, aportó Tabby. El capitán Ahab y la ballena, añadió Drew, que estaba dibujando, despistada, en el sirope de su plato vacío. Emma se atragantó con el zumo. Drew, la ballena y el capitán Ahab eran enemigos. Cierto, asintió Julian. La ballena sin Ahab solo es una ballena. Una ballena sin problemas. Una ballena sin estrés. Drew parecía enfadada. Os he oído hablar, les dijo a Emma y a Julian. Estaba fuera antes de volver para buscar a Tabby. Algo sobre que Emma ha encontrado un cadáver. Tai alzó la vista al instante. ¿Emma ha encontrado un cadáver? Emma miró a Tabby un poco preocupada, pero este parecía absorto en su tortita. Bueno, respondió, mientras estabais fuera ha habido una serie de asesinatos. ¿Asesinatos? ¿Por qué no le dijiste nada a Julian, o a nosotros? Tai estaba alerta, con el libro en la mano. Podrías habernos enviado un email o un mensaje de fuego o una postal. ¿Una postal de asesinato? Soltó Libby arrugando la nariz. Me enteré anteanoche, dijo Emma, y les explicó rápidamente lo que había ocurrido en Sepulcro. El cadáver estaba cubierto de runas, concluyó. El mismo tipo de escritura que había en los cuerpos de mis padres cuando los encontraron. Nadie ha sido capaz de traducir lo que dicen, ¿verdad? Preguntó Libby. Nadie. Emma negó con la cabeza. Todos han intentado descifrarlos, Malcolm, Diana, incluso el laberinto espiral, añadió, mencionando el cuartel general subterráneo de los brujos del mundo, donde se ocultaba un montón de conocimientos arcanos. Antes, por lo que sabemos, eran únicas, dijo Tai. Sus ojos eran de un gris sorprendente, como el dorso de una cuchara de plata.
Del cuello le colgaban unos auriculares cuyo cable desaparecía dentro de la camisa. Ahora hay otro ejemplo. Si los comparamos, podríamos sacar algo en claro. He hecho una lista de todo lo que sabemos del cadáver, explicó Emma, y colocó un papel sobre la mesa. Tai lo cogió inmediatamente. Parte es lo que vi, parte es lo que me han contado Johnny Rourke y Diana. Tenía las huellas borradas, los dientes rotos y le faltaba la cartera. Alguien trataba de ocultar la identidad de la víctima, concluyó Tai. Y seguramente no es tan raro, comentó Emma. Pero también hay que considerar que el cuerpo estaba empapado de agua de mar, mostraba señales de haber sido quemado y yacía en medio de un círculo de tiza con símbolos. Y también estaba cubierto de escritura. Eso sí que parece raro. Parece algo que podrías buscar en los archivos de artículos de periódicos mundanos, dijo Tai. Sus ojos grises brillaban de excitación. Yo me encargaré. Gracias, repuso Emma. Pero miró a Julian y luego a todos los demás con mirada seria. Diana no se puede enterar. ¿Por qué no? Preguntó Ru frunciendo el cejo. Tabby no les estaba prestando ninguna atención, jugaba con unos camiones en el suelo bajo la mesa. Emma suspiró. Varios de los muertos eran hadas. Y eso coloca este asunto fuera de cualquier territorio en el que nos podamos meter. Miró a Cristina. Si no quieres participar. En esto, no pasa nada. Los asuntos de las hadas son delicados, y Diana no quiere que nos involucremos. Ya sabes lo que pienso de la paz fría, repuso Cristina. Claro que ayudaré. Hubo un murmullo de aprobación. Ya te dije que no te preocuparas, dijo Julian, y tocó a Emma suavemente en el hombro antes de ponerse en pie y comenzar a retirar los platos del desayuno. Había algo en ese gesto, por leve y casual que fuera, que hizo estremecer a Cristina. Hoy no tenéis clase. Diana ha ido a Ujai, así que es un buen momento. Sobre todo ya que tenemos el examen de la clave este fin de semana. Un gruñido colectivo. El examen de la clave era una obligación 2 veces al año. En él se los evaluaba para ver si sus habilidades estaban al nivel requerido o si tenían que ser enviados a la Academia de Idris. Pero Tai no prestó atención al anuncio de Julian. Estaba mirando el papel de Emma. ¿Cuántos muertos hay, exactamente? ¿Gentelladas? 12, contestó Emma. 12 cadáveres. Tabby emergió de debajo de la mesa. ¿Estaban todos corriendo con piruletas en la boca? Tai pareció confuso, Emma, culpable, Tabby, compungido. Tal vez ya sea suficiente por ahora, dijo Julian, mientras alzaba del suelo a su hermano pequeño. Veamos lo que encontráis, Tiberius, Livia. Tai murmuró su asentimiento y se puso en pie. Cristina y yo íbamos a entrenar, pero podemos, dijo Emma. No. No lo canceles. Libby se puso en pie. Necesito entrenarme. Con otra chica. Que no esté leyendo, añadió, y lanzó una mirada enfadada a Drew, ¿o viendo una peli de terror? Miró a su mellizo. Ayudaré a Tai media hora. Luego iré. ¿A entrenar? Tai asintió y se puso los auriculares mientras se dirigía hacia la puerta. Libby fue con él, charlando de cuánto había echado de menos el entrenamiento y su sable, y cómo lo que su tía abuela consideraba una sala de entrenamiento era su pajar lleno de arañas. Cristina miró hacia atrás mientras salía de la cocina. La iluminación de la sala proyectaba un extraño halo sobre Emma y Julian, difuminándoles los rasgos. Julian sujetaba a Tabby, y cuando Emma se inclinó hacia ellos, formaron una rara foto de familia. No tienes que hacer esto por mí, estaba diciendo Emma, con suavidad pero también con firmeza, en un tono que Cristina nunca le había oído antes. Creo que sí, repuso Julian. Creo que recuerdo haber hecho un voto sobre eso. Allí a donde tú vayas, yo iré, cualquier estupidez que cometas, yo también la cometeré, ironizó Emma. ¿Era ese el voto? Julian se rió. Si hubo más palabras entre ellos,
Cristina no se las oyó decir. Dejó que la puerta se cerrara a su espalda sin volver a mirarlos. Una vez pensó que tendría un parabatay, aunque era un sueño que hacía tiempo que había dejado de lado. Había algo en ese tipo de intimidad que resultaba doloroso oír.